Génesis capítulo 2, versículos 18 al 20. Y dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yahvé Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Hermanos amados, paz del Señor. Vamos a darle continuidad a la serie que hemos tratado ya hace 5 reuniones, y es matrimonios bajo el señorío de Jesucristo. Nosotros como creyentes, esposos creyentes, como solteros creyentes, necesitamos volver al registro de las sagradas letras para ser enseñado por el Espíritu Santo, para poder llevar adecuadamente nuestro matrimonio, nuestro hogar. Nosotros hemos visto que hemos tenido ejemplos no muy adecuados de cómo la esposa debe amar a su esposo y cómo el esposo debe amar a su esposa. Y esa ha sido la manera en que nosotros nos hemos conducido como creyentes en nuestro matrimonio. Algunos hemos empezado a conocer la Biblia y hemos empezado de alguna manera como a arañar lo que dice el texto de la Biblia para poder llevar de alguna manera esa práctica a nuestra vida matrimonial. Pero muchas veces ha sido muy insuficiente. Entonces por eso creemos que debemos abrir las Escrituras, pedirle al Señor que la abra en nuestros corazones para poder entonces entender cómo debe ser nuestro relacionamiento íntimo con nuestra esposa y de la esposa con el esposo. Lo hemos dicho muchas veces, no hay un relacionamiento más profundo en la raza humana que la de esposos. Sí, tenemos un relacionamiento profundo con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros primos, tíos, hermanos, pero nada sustituye el relacionamiento profundo de los esposos. Entonces, como es el relacionamiento más profundo y es la base de la sociedad, necesitamos acercarnos a la Biblia para que ella nos pueda enseñar, para saber cómo debemos conducirnos en nuestro matrimonio. En 5 reuniones tratamos cómo debía ser el carácter del esposo creyente. Y uno de los mandamientos que se repetía constantemente para el esposo era: ame a su esposa, en imperativo y en presente. Ahora vamos a pasar a considerar qué enseña la Escritura y qué consejos tiene para las esposas creyentes. Vamos a ver qué dice la palabra bendita del Señor de cómo debe ser el carácter de nuestras esposas si quieren representar a Jesucristo. Porque el hombre no solamente es imagen de Dios, la mujer también es imagen de Dios. Entonces, al ser imagen de Dios, es representante de Dios y tiene algo que representar del Dios invisible. Leímos estos primeros versículos que nos revelan los roles del hombre y la mujer en la creación. Génesis es un relato muy primigenio que empieza a mostrarnos cuál es el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Que al principio los dos se llamaron Adán. Usted lo puede leer en Génesis 5:1 y se va a dar cuenta que Dios llamó al hombre y la mujer Adán. Es una unidad compuesta. Y ahí en el Génesis empezó Dios a darnos luces de cuáles eran los roles que debía tener el hombre y la mujer que Él creó. En Génesis, en estos versículos, Dios revela cuál es el rol y propósito del hombre y revela cuál es el rol y propósito de la mujer. Aunque cuando Dios forma a la mujer, literalmente la construye, dice la Septuaginta. Viene del texto griego oikodomeo, que significa edificar, y del hebreo baná, que significa construir.
Entonces, cuando Dios construye la mujer del material genético de Adán, también aporta una importante enseñanza teológica, cristológica, porque eso es lo que va a utilizar Pablo para hablar del matrimonio. El matrimonio de Adán y el matrimonio de Eva y la creación de la mujer. ¿Listo? Entonces, hermano, el texto que acabamos de leer, Dios empieza diciendo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y empieza a relatarnos el escritor de Génesis que Dios había producido de la tierra animales. Y Adán empezó a hacer un ejercicio que habla del gobierno que Dios le entregó en la tierra. Dios le dijo a Adán que tenía que señorearse sobre los animales. Y tener autoridad sobre los animales es llamarlos, reunirlos, y de acuerdo a las características que tenía cada animal le empieza a colocar nombre. Entonces él ve la vaca, mira las características, sus patas, cabeza, y dice: vaca. Ve la gallina, la mira y dice: gallina. Adán era un hombre muy inteligente, sabía escribir. Adán tenía una sabiduría muy particular. Lo que pasa es que hoy nuestro sistema nervioso está afectado por el pecado. Ya no tiene las mismas cualidades que tenía antes. Efectivamente tenemos hombres y mujeres muy inteligentes, pero la inteligencia de Adán era casi sobrenatural para nuestros tiempos. El pecado afectó su sistema nervioso. Entonces Adán estaba en un proceso. Llamaba a los animales y les colocaba nombre. Eso hablaba de que él era el representante de Dios y era el gobernante de Dios en la tierra, ¿cierto? Y resulta que se dio cuenta de algo. ¿De qué? Notó que cada animal tenía su contraparte femenina. ¿Sí? Entonces, vio la vaca y vio al toro, parejas complementarias. Y empezó a darse cuenta que toda la creación tenía su masculino y su femenino, ¿cierto? ¿Sabe qué pasó? Se dio cuenta de su soledad. Todos tenían pareja menos Adán. Era la vela del paseo. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Esto fue preparado por Dios para darle introducción a que llegara su contraparte, su ayuda adecuada, ¿cierto? Y mire que cuando usted mira el Génesis, va a encontrar que se repite siempre esta misma frase: y vio Dios que era bueno. Hay unas 7 veces. Pero cuando ve a Adán solo, ahí no dice que eso es bueno. Lo ve y dice: no es bueno que usted esté solo, mi hijo. Entonces, hermano, vemos nosotros acá en estos registros del Génesis los propósitos de la creación para el hombre y la mujer. ¿Listo? ¿En qué sentido dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo? No, porque no lo dijo en el sentido que el hombre sea imperfecto. Lo dijo en el sentido que el hombre va a ser incompleto para cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios se va a cumplir de a dos. El propósito de Dios se va a cumplir en parejas, Adán y Eva, ¿cierto? ¿Y cómo Dios soluciona el problema de la soledad de Adán? Mire que no hace nada en él en el sentido de perfeccionarlo. Soluciona el problema es: Adán cae en un profundo sueño porque no existía el pecado todavía. Y Dios hace algo maravilloso, y es que toma materia genética de Adán para producir a la mujer. La mujer sale del material genético de Adán. ¿Listo? Y entonces soluciona el problema de la soledad de Adán.
Adán era incompleto para cumplir lo que Dios quería que la humanidad cumpliera en la tierra, su propósito. Entonces, lo que hace Dios con el hombre es que lo complementa. Imagínense literalmente la figura. A Adán le quedó un hueco por acá, llamémoslo así. Entonces, cuando viene Eva, es como si esa mujer le calzara ahí en el hueco que le falta, la costilla. Es como si nuestras espositas calzaran ahí, ¿cierto? Bueno, hay unas toca empujarlas un poquitico, pero es como si calzaran ahí. Entonces hoy, en esta introducción acerca del carácter de la mujer creyente, vamos a hablar de la ayuda idónea. Nuestras hermanas deben entender la revelación bíblica acerca del propósito que Dios les dio acá en la creación. Este término ayuda idónea aparece solo 2 veces en las Sagradas Escrituras. Aparece ahí en Génesis 2:18 y Génesis 2:20, aunque la palabra ayuda aparece muchas veces sola en la Biblia y la palabra idónea aparece muchas veces sola en la Biblia. Pero es las 2 únicas veces donde ayuda idónea aparecen juntas y aparecen acá en los textos de Génesis 2:18 y Génesis 2:20. Voy a leer de la Biblia textual, Génesis 2:18. Quiero que escuchen otra traducción. Mi esposa dice que ayuda idónea es la que da ideas, idónea. Pero, querido hermana, por favor no le vaya a dar ideas al esposo como Sara le dio ideas a Abraham. No de esas ideas. Génesis 2:18 de la textual dice: y dijo Adonai Elohim, aunque el texto dice Yahvé, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle, está en plural, una ayuda a su medida. La Reina Valera traduce idónea, la Biblia textual, una ayuda a su medida. La frase ayuda idónea o ayuda a su medida es la frase hebrea eser para idónea y kenegdo para eser para ayuda y kenegdo para idónea. ¿Listo? Esa palabra eser, ayuda, en el texto hebreo significa alguien que complementa o completa. Eso es lo que significa ayuda en el texto hebreo. Y el término, ese término eser, ayuda, se utiliza muchas veces en las escrituras del Antiguo Pacto para referirse a Dios ayudando al pueblo de Israel. Eser. O sea que eser también aplicaba a Dios. ¿Listo? Vamos a leer un texto para que entiendan dónde aparece la palabra hebrea eser. Salmo 119, Salmo 115, disculpen, versículo 9. Salmo 115, versículo 9. Salmo 115, versículo 9, 10 y 11 dice: oh Israel, confía en Yahvé, Él es tu eser, ayuda, y tu escudo. 10. Casa de Aarón, confía en Yahvé, Él es vuestra eser, ayuda, y vuestro escudo. Los que teméis a Yahvé, confiad en Yahvé, Él es vuestra ayuda, eser, y vuestro escudo. La mayoría de veces que aparece el término eser en el Antiguo Testamento hace referencia a la ayuda de Dios hacia su pueblo, pero también se refiere a la ayuda que los soldados prestan en una batalla. O sea, no es cualquier ayuda. Una ayuda que representa la ayuda de Dios y una ayuda de los soldados en la guerra, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de ayuda ofrece el eser en la Biblia? Una ayuda para fortalecer, como si fuera Dios el que fortalece, y una ayuda para que pueda pelear las batallas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que significa eser, ayuda.
Y el segundo término, idónea, kenegdo, vine, el diccionario de vine dice que significa delante de, ante, en presencia de, a la vista de y frente a, ¿cierto? Entonces, el vocablo lo que significa es que tiene un complemento delante de él. Eso es lo que significa el vocablo kenegdo, que significa idóneo. ¿Listo? Strong, en su diccionario de palabras hebreas y griegas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, dice que esta palabra kenegdo significa frente, es decir, parte opuesta, especialmente su contraparte. Entonces, literalmente diría como si Eva fuera su contraparte, su opuesto. ¿Sí? Entonces, esto es lo que significa ayuda idónea. Eser kenegdo. Alguien que va a complementar al hombre ayudándolo. Puede ser fortaleciéndolo con lo que necesita, puede ser fortaleciéndolo para librar sus batallas y puede ser ayudándolo para que cumpla el propósito de Dios. ¿Listo? ¿Dónde aparece esta palabra kenegdo? Vamos a leer en Génesis 21, es para que usted sepa dónde aparece y cómo y qué significa más exactamente el término. Génesis 21, 16, lo voy a leer es para que sepa dónde kenegdo, kenegdo se traduce, cómo se traduce kenegdo ahí. Génesis 21, 16 dice: y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. El caso de Agar y su hijo Ismael. Bueno, aquí el término kenegdo aparece en enfrente, y fue y se sentó enfrente. Y en la segunda parte, y cuando ella se sentó enfrente. Mire que entonces kenegdo significaba enfrente de. Y Josué 5:13, Josué capítulo 5, versículo 13, vuelve a aparecer esta misma forma, esta misma palabra hebrea, que viene del verbo negev. Josué 5:13 dice, esto es cuando se le aparece el ángel de Yahvé. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante, kenegdo, de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? ¿Listo? Entonces ya establecimos qué significa ayuda idónea. Eser kenegdo. Eva iba a complementar al hombre e iba a ayudarlo. Eva era la persona que Dios colocó delante de Adán para que lo complementara y lo ayudara a cumplir los propósitos y planes de Dios en la tierra. ¿Listo? Entonces, la palabra más adecuada es ayuda adecuada. Ayuda adecuada. Sí, porque pues la vaquita da leche, pero no es adecuada para Adán. Y las gallinitas dan huevo, pero no es adecuado para Adán. Esa era la ayuda adecuada que él necesitaba para ser complementado. Y cuando fuera complementado juntos, con la ayuda de ella, la fuerza de ella, iban a cumplir los propósitos del Señor de la tierra, que era gobernar la tierra, regir la tierra y ser representantes de Dios en la tierra, ¿cierto? Entonces, lo que le faltaba al hombre, ¿quién lo suplía? La eser kenegdo, la ayuda adecuada, le iba a suplir a él lo que le faltaba. ¿Listo? Entonces, hermanos, la mujer, uno de los propósitos de la mujer en la creación es apoyar, ayudar a que pueda cumplirse el propósito que Dios encargó al hombre en la creación. Tiene un trabajo que hacer delante del Creador, y es
ser ayuda idónea. Eser kenegdo. ¿Listo? Entonces ella iba a ser la compañera adecuada para que el hombre, los dos, pudieran llevar a cabo la labor de poder cumplir los planes y el propósito de Dios. Dios, preciados hermanos, en su gracia le ha dado al hombre el regalo de una mujer para que él lo que vaya a hacer no lo hiciera solo, sino con ella. Nosotros no podemos servir solos al Señor. Generalmente la raza humana se le ha dado el don de matrimonio. Son muy escasas las excepciones donde hombres y mujeres no se casan. Y no son sodomitas y no se casan. Eso es un don dado por Dios. Pero la regla casi general es que la raza humana pueda casarse. ¿Listo? Y casados van a cumplir cada uno de los roles que Dios les asignó en la creación. ¿Listo? Voy a leer una paráfrasis donde nos muestra un poco más exactamente la traducción de la palabra eser kenegdo. Génesis 2, versículo 18. Dice Génesis 2, versículo 18 de esta paráfrasis: luego dijo el Señor, luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Entonces el término más exacto es ayuda adecuada. La esposa que tenemos a nuestro lado es la adecuada para nosotros. Ahora las esposas van a aprender por la palabra cómo ser esa ayuda. Y al ser esa ayuda, va a cumplir el propósito que Dios les asignó en la creación. ¿Sí? Al ser la ayuda y complemento del varón, la mujer misma va a sentirse realizada y plena porque va a llevar a cabo la voluntad de su Señor. Esa es la voluntad del Señor. Y finalmente, tanto hombres como mujeres, ¿qué es lo que queremos hacer como creyentes? La voluntad de nuestro Señor. Porque Jesús Cristo nos lo enseñó así: no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Listo? Entonces, una ayuda adecuada para las necesidades de su esposo. Su esposo no puede cumplir el propósito que Dios le encomendó solo. Lo va a hacer con usted. Y usted, de acuerdo a la sabiduría, a la revelación bíblica y al Espíritu de Dios, lo va a ayudar. Hermanos, pero yo no estoy de acuerdo con eso que dice la palabra. Alguien dirá, ¿cierto? Tenemos que decirle que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Es sencillamente el testimonio de la Biblia. ¿Listo? Bueno, entonces las esposas tienen un propósito y es ser ayudas adecuadas de sus esposos. Para ser ayudas adecuadas necesitan ser ayudadas, porque ninguna esposa nació lista como el cubis para casarse. Necesita aprender de la palabra, de matrimonios piadosos, del ejemplo, de la revelación bíblica y la enseñanza bíblica, cómo ser una ayuda idónea. Así como nosotros necesitamos aprender ese cómo de Efesios 5:22, las hermanas también necesitan aprender cómo pueden cumplir la voluntad del Señor siendo ayudas adecuadas. Y eso es lo que vamos a ver en varias reuniones, donde vamos a considerar cómo debe ser el carácter de una mujer creyente. No se preocupe si todavía no ve alguna de esas características, acérquese a Jesucristo, pídale que lo ayude. Lo mismo pasa con los varones. Si todavía hay algunas características que usted ve que están lejos de usted, acérquese al Rey de la Gloria, acerquémonos,
Señor, ayúdame, perdóname, quiero ser como tú. De la misma manera va para nuestras amadas hermanas. Y hay muchas maneras en que nuestras esposas pueden ser esa ayuda adecuada para ayudarnos a cumplir el propósito del Rey de los cielos. Uno, hay un apoyo y hay una ayuda que nos brinda mucho nuestra esposa como creyentes, y es ayuda y apoyo emocional y espiritual. No hay ningún ser humano en la faz de la tierra que nos dé tanto apoyo espiritual como nuestra esposa. No hay ningún ser humano en la faz de la tierra que nos dé tanto apoyo emocional como nuestra esposa. Por eso las esposas deben entender cómo deben ser ayudas idóneas, cómo es el carácter de la mujer, para que le provea a su esposo no inestabilidad emocional ni inestabilidad espiritual, sino todo lo contrario, un apoyo fuerte emocional y un apoyo fuerte espiritual. ¿Sabe qué me desestabiliza espiritual y emocionalmente a mí? La lady. Cuando yo no estoy bien con la lady, yo estoy caminando como cojo. ¿Ustedes no lo han sentido como hombres? Yo cuando no estoy bien con mi esposa, hay alguna situación que tenemos, hay algo que me pasa en el interior y yo no estoy bien. Pero cuando estoy bien con mi esposa, que es casi siempre, gracias a Dios, siento un apoyo, siento una emoción, me siento emocionalmente estable, fuerte, tranquilo, preparado para servir, ¿cierto? Entonces, hermanos, las esposas pueden ser una fuente de fortaleza y aliento para su esposo, ayudándolo a que se enfoque en el Señor. Para eso, para usted dirigir el corazón de su esposo a el Señor, fortalecerlo emocional y espiritualmente, usted misma también necesita ser fortalecida y ayudada por el Señor. Necesita aprender cómo es el carácter de una mujer creyente para poder brindarle a su esposo un apoyo emocional y un apoyo espiritual. A ver, todos conocemos un texto. ¿Qué apoyo emocional le va a brindar una esposa creyente a un esposo creyente cuando es, como dice el proverbio, cantaletosa? Dice el proverbio que es mejor vivir ¿en dónde? En un desierto, en un segundo piso para allá del terrado, que con mujer rencillosa. Entonces, es como una gotera continua. Y mire las condiciones en Israel cuando habla del desierto, es que quiere decir que son lugares que no son aptos para pastorear las ovejas. Por allá no hay agua, por allá no hay nada. Y el esposo se siente mejor allá que en la casa. Entonces, hermanos, hermanas, ahora voy con las hermanas, deben aprender por el Espíritu, por la palabra, cómo hacer esas ayudas emocionales, ayudar a su esposo emocionalmente y espiritualmente, cómo llevarlos al Señor. Nosotros nos desanimamos, claro que sí, pero ahí tenemos a nuestra esposa que nos fortalece con la palabra, con el Señor, ¿sí? Nos levanta. ¿Cómo puede también nuestra esposa ser una ayuda adecuada para nosotros? Ayudándonos en la toma de decisiones. Naturalmente usted va a ser el responsable porque el Dios de la gloria le va a pedir respuestas a usted. Porque usted es el líder de su hogar. Pero usted se acerca a su esposa y muchas veces su esposa, que también Dios le ha dado sabiduría, es sabia, ella va a ayudar a poder enseñarle o ayudar entre los dos a que puedan tomar decisiones, ¿cierto? Damos un texto. Proverbios 31, versículo 26. Estamos en una introducción al carácter de la esposa creyente. Ya Dios mediante, en las próximas reuniones vamos a empezar a tocar los puntos ya claves que dice la Biblia acerca del carácter de la mujer creyente. Proverbios 31, 26 dice, hablando de la mujer virtuosa, abre su boca con sabiduría
y la ley de clemencia está en su lengua. Entonces, cuando tenemos una hermana sabia, una hermana piadosa, una hermana que usa la palabra de verdad, ¿sabe qué va a hacer? Va a ayudar al esposo con su sabiduría a la toma de decisiones. La mujer puede aportar con su conocimiento, con tu entendimiento, enriquecer situaciones y ayudar a su esposo a la toma de decisiones. Puede ayudarlo también a eso, pero necesitamos que sea una mujer con un carácter piadoso. Puede ayudar a su esposo ¿en qué más? ¿En qué puede ser ayuda idónea? Ayuda adecuada. Puede ayudar a su esposo a ser compañera del servicio al Señor. Mi primer compañera de servicio al Señor es la Lady. Esta es mi primer compañera de servicio al Señor. Bueno, Dios también me ha puesto con un grupo de hermanos con los que servimos. Pero con ella es que nosotros desarrollamos todo nuestro servicio en la casa del Señor. Y mucho de nuestro servicio no sería posible sin ella. Vamos a leer un texto. 1 Corintios 16, 19. Primera Corintios 16, 19. Dice: las iglesias de Asia os saluda, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Tenemos un matrimonio que servía al Señor, Aquila y Priscila. ¿Sí? Y generalmente en la casa de Aquila y Priscila se hacían reuniones. Cuando Aquila y Priscila estaban en Roma, hacían reuniones en Roma. Cuando Aquila y Priscila estaban en Éfeso, hacían reuniones en Éfeso. Pero para que mi casa pueda ser abierta para servir al Señor, tengo que hacerlo con mi esposa. Entonces imagina el conflicto que va a haber en un hogar cuando el esposo quiere abrir la casa para que se reúnan los hermanos y la esposa no. No, me ensucian los muebles. No. Esos hermanos suyos que vienen acá no me gustan porque me dejan mucho reguero. Entonces, claro, para poder servir al Señor, nuestra esposa es una ayuda adecuada, hermanos. Con ella podemos desarrollar todo nuestro servicio al Señor. Naturalmente, Aquila y Priscila estaban de acuerdo en servir al Señor. Aquila le decía a Priscila: Pris, hoy tenemos reunión con los hermanos. Claro, mi amor, vamos a organizar la casa para hacer las reuniones. Voy a hacerles una pizza hawaiana para que los hermanos vengan y puedan comer. O sea, ella estaba de acuerdo con su esposo en servir al Señor. Y Aquila no podía hacer ese servicio sin ella. Por eso es extraño, muy extraño, ver pastores solteros. Y hasta casi antibíblico. Porque uno de los requisitos de los obispos es que sea marido de una mujer y que sepa administrar su casa. Puede tener otros servicios, pero de pastor. Entonces la esposa, la Exer Kenneth Do, tiene un llamado a apoyar el liderazgo de su esposo y ayudarle a que pueda facilitar el cumplimiento de ese funcionamiento que Dios le entregó a él y a ella. ¿Listo? Entonces, apreciados hermanos, Eva fue la ayuda adecuada para las necesidades de Adán. Lo complementó. Él no podía solo hacer lo que Dios le mandó. Necesitaba a alguien semejante a él, como él, pero que le complementara lo que él no tenía. Entonces, hermanos y hermanas, cuando las esposas creyentes viven como ayudas adecuadas para su esposo, ¿sabe qué sucede? Se vuelven ayudantes de Jesucristo.
porque ese fue el rol en parte que Dios les entregó, ¿cierto? Dios le comisió al hombre un propósito y le dio a la mujer para cumplir ese llamamiento y ese propósito. Y mire que Pablo entendió claramente el propósito de la mujer como es ser y los roles que le asignó en la creación en 1 Corintios, vamos a ir a 1 Corintios 11, versículo 8. 1 Corintios 11, hablando de la cobertura, empieza a dar algunas razones. Mira lo que dice Pablo. Ojo, y Pablo no era machista, que tratan de decir que Pablo era machista. El cristianismo, llamémoslo así, fue la religión que más le dio preponderancia a la mujer. Usted mire las culturas de Oriente, la mujer era un cero a la izquierda. Vaya hoy a las culturas musulmanas, ¿cómo tienen las mujeres? En cambio, Jesucristo empezó a darle la posición que Dios le dio a la mujer en la creación. Por ejemplo, los rabinos no tenían discípulos mujeres, ninguno. Cristo tenía discípulos mujeres. Le llamaban rabí, ¿no le llamaban rabí? Rabí. Y los rabinos miraban eso y decían, ¿este qué tipo de rabino es? Nosotros tenemos mujeres evangelistas, diaconisas, servidoras. Entonces, hermano, no era machista. Es el diseño de la creación, hay que entender bien cómo es el diseño de la creación. 1 Corintios 11:8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Qué está diciendo Pablo? Génesis. Mujer fue creada del varón y por causa del varón. ¿Sí? Del varón porque fue tomado de su material genético. Por causa del varón porque Dios vio que estaba solo y no era bueno. Pero más adelante Pablo equilibra y dice, ahora todos nacemos de mujer. Para que no haya una superioridad en el hombre en relación con la mujer. ¿Sí? Entonces, hermano, el varón, según Pablo, fue hecho para la gloria de Dios. Y la mujer fue hecha para complementar, ayudar, fortalecer a el varón. ¿Listo? Y mire, Dios pudo haber creado al hombre y a la mujer como los hizo con los animales, de una vez crearlos en pareja, macho y hembra, ¿cierto? Pero Dios no lo hizo así, hermanos, para que nosotros entendiéramos los diferentes roles, papeles y propósitos que tenemos en la creación. Entonces, hermanos, las hermanas deben aprender a descubrir cómo pueden ser eser kenedó, ayuda idónea, en todas las formas posibles. Ese es el diseño de la creación. Ahora, ¿por qué en parte estamos reunidos acá? Porque hubo un problema con el diseño de la creación. ¿Y cuál fue el problema del diseño de la creación? El pecado. Génesis, capítulo 3, versículo 16. Voy a leer de esta paráfrasis. Génesis 3:16. Dice, cuando la mujer peca, luego peca el hombre, luego Dios juzga al hombre, juzgando la tierra, juzga a la serpiente, y a la mujer le dice, verso 16, a la mujer le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Aquí vemos las consecuencias del pecado en el primer matrimonio. Esas son una de las consecuencias del pecado en el primer matrimonio. Consecuencias que ya la vimos en el hombre. Porque al hombre se le manda amar a su esposa porque el hombre las quiere amar a todas.
Los hombres tienen síndrome de Salomón. Entonces por eso viene la palabra. Pero también el pecado causó efectos en la mujer. Y eso es lo que está diciendo acá el escritor bíblico. Antes del pecado, el matrimonio de Adán y Eva era color rosa, así como los pintan las películas, así, casicito. Así era el matrimonio de los dos, ¿cierto? Pero después de pecar, el hombre y la mujer tratarían de cambiar los papeles que Dios les asignó en la creación y distorsionarían el propósito de Dios. Dios le dijo a Eva lo que iba a pasar con ella después de haber pecado. Mira lo que dice el texto: tu deseo te llevará a tu marido. La palabra hebrea para deseo, techukatak, significa desear para conquistar. O sea que después de la caída, ¿qué iba a hacer doña Eva? Iba a tratar de usurpar ilegítimamente la autoridad del varón. Eso es lo que significa ese texto. Eso lo causó la caída, hermanos. Por eso es que la Biblia repite para la mujer tantas veces, que lo vamos a estudiar: mujeres, sujeten a su esposo. Esa es una de las razones. Esposas creyentes, ¿ustedes han pensado alguna vez en la iglesia como la esposa del Cordero? El apóstol Pablo, en Efesios, presenta a la iglesia como la esposa del Cordero. Y Pablo habla de Eva como tipo de la iglesia. Cuando usted mira Efesios 5, que ya lo vimos en las reuniones anteriores, Efesios 5, del 22 al 33, aparece 7 veces el adverbio comparativo como, que significa conforme a, tal como, así como. Y en esa porción, 5 veces le dice al hombre y 2 veces le dice a la mujer el cómo. Entonces, como el hombre y la mujer caímos en pecado, nuestra mente quedó distorsionada por el pecado. Ahora, como hombres y mujeres, no entendíamos bien nuestros roles. Ahora, como esposos, no sabíamos cómo relacionarnos con nuestra esposa. Creíamos que ser buenos esposos era mandándola, gritándola, algunos golpeándola. Las esposas creían que su papel como esposa era discutir y darle cantaleta a su esposa todo el día, responder de manera inadecuada, no ser servicial con él. Entonces, hermanos, nuestra percepción del matrimonio quedó completamente destruida por el pecado. Entonces, por eso necesitamos el cómo de la Biblia. El cómo. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Ese cómo lo necesitamos todos urgentemente, hermanos. Y a las esposas, como también cayeron, como Eva, ahora iba a tener el deseo ilegítimo de usurpar la autoridad de su esposo, también necesita un cómo. Entonces, en la faz de la tierra solo existe un hombre y una mujer. No existen, existen millones de seres humanos, pero solo existe un hombre y una mujer, Adán y Eva, no hay más. Y si usted no está en Cristo, está en Adán o está en Eva, una de las dos. Y como está en Adán, va a reproducir la vida de Adán, y como está en Eva, va a reproducir la vida de Eva. Entonces, por eso necesitamos hombres y mujeres urgentemente el cómo. De verdad, hermano, es una gran necesidad en nuestro tiempo el cómo. Vamos a leerlo. 2 veces se refiere a la esposa. Efesios 5, 22. Concluimos. Efesios 5, versículo 22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
¿Usted está leyendo bien su Biblia, hermano Yair? Sí, estoy pronunciando bien. ¿Está viendo la magnitud del mandamiento para ustedes? Nosotros también debemos ver la magnitud del mandamiento para el esposo, pero sí vele la mujer. ¿Sí ve ese cómo? Que después lo vamos a estudiar. Efesios el 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están en todos a su marido. En todo. ¿Sí ve ese cómo otra vez? Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros acá? Este adverbio de comparación como enseña que las esposas, para relacionarse adecuadamente con los esposos, relacionarse espiritualmente con los esposos, necesitan aprender el cómo que el Espíritu Santo está enseñando en la epístola. Y si mira hasta qué grado llega ese cómo, por ejemplo, las casadas estén sujetas a sus maridos, propios maridos, como al Señor. ¿Cómo así? O sea que hay una relación entre la sujeción que tiene la esposa a Cristo y esa misma sujeción se la va a dar al esposo. Hermano, pero usted no sabe que ese no es creyente, que llega borracho todos los días y que tiene mal aliento. Bueno, hermana, tiene un mandamiento de parte del Señor. Usted no sabe, hermano, que a mi esposo le dicen el Grinch. Ámelo. Sujétese como usted sujeta al Señor y verá que se lo va a ganar para el Señor. Entonces, hermanos, aquí hay trabajo para hombres y mujeres, tanto para esposas como para esposos, ¿cierto? Aspectos prácticos para concluir. ¿Sabía usted, querida hermana y cara del Señor, que parte de su papel en el matrimonio es ser ayuda adecuada para su esposo? Al conocer el propósito de Dios para la esposa creyente, ¿cómo hará usted, querida hermana, para introducirse en el mandamiento que da el buen Señor? ¿Usted quiere ser una creyente que cumpla con la voluntad de Dios o no está de acuerdo con la voluntad de Dios? Después de conocer que para cumplir su propósito de ser ayuda adecuada, debe ser como la iglesia, después de entender que debe ser como la iglesia, ¿usted está dispuesta a conocer en la palabra y en la experiencia cómo la iglesia se relaciona con su Señor? Por eso necesitamos iglesias piadosas para que puedan dar un ejemplo, para que nuestras hermanas puedan ver cómo la iglesia se relaciona con Jesucristo. ¿Usted cree que la iglesia le grita a Cristo? ¿Le tira el agua? La iglesia se relaciona con su Señor. Cuando el Señor habla, ¿qué dice mi Señor? Termino. Cuando uno presenta a la esposa, la presenta, mire, le presento a mi señora. Y la esposa, mi esposa, la lady no dice, ya le presento a mi Señor. Como al Señor, hermanos. Entonces, en las siguientes reuniones vamos a desarrollar algunos consejos que tiene la palabra del Señor para poder enseñar a nuestras amadas esposas a que tengan un carácter de acuerdo a la voluntad del Señor.